Bien, vamos a seguir con el tema de accidentes y factores que los desencadenan. Vamos a ver el factor vía y su entorno. ¿Mm? ¿Qué es la adherencia? Bueno, la adherencia es la capacidad que tiene el neumático de agarrarse al suelo. ¿Mm? ¿Qué suelos hacen que la adherencia disminuya, sea menor? Bueno, pues si están brillantes, quiere decir que están lisos, ¿eh? La carretera tiene que estar rugosa, tiene que estar como si fuera un papel de lija, ¿eh? Tiene que rascar. Conforme se va utilizando, se va llaneando, sí, está lisa, se va alisando y entonces una forma de verlo es que brillan, ¿eh? Sobre todo en verano cuando les da el sol. Si están brillantes, pues quiere decir que están ya el suelo está muy desgastado, muy usado. Los de adoquines, las antiguas calles que se empedraban con adoquines, pues eso también resbala mucho. Si está en mal estado, que tenga resaltos, que tenga badenes, que esté sucio, ¿m? También hace que la vía pues tenga poca adherencia y podamos derrapar antes. Si está mojado, ya hemos comentado en temas anteriores que la frenada se multiplica por 2 en comparación si en seco, y si hay hielo o nieve, pues se multiplica por 10. Todo eso hace que la adherencia sea menor. ¿Qué lo favorece la adherencia? Bueno, pues que esté la vía en buen estado, que esté el asfalto nuevo, asfalto, alquitrán, del material que estén hecho, de cemento. ¿Mm? Las curvas. Bueno, cuando cogemos una curva, hay una ley física en este planeta que es que dice que un objeto siempre se resiste a que lo cambies de su estado que está. Si está parado, se resiste a que lo pongas en movimiento. Si está en movimiento, se resiste a que lo pares. Si está en movimiento, se resiste a que le aumentes la velocidad. Y si va recto, también se resiste a que cambie su dirección. ¿Sí? Muy bien. Van a haber dos fuerzas que intervienen cuando cogemos una curva. La fuerza centrípeta, que es la que hacemos nosotros, ¿no? Con el volante, el acelerador, el freno, todo eso serían fuerzas centrípetas. Y la fuerza centrífuga, esta es la más peligrosa, ya que nos empuja hacia el exterior de la curva. En este ejemplo, este coche está haciendo una curva hacia la izquierda, entonces siempre se va a resistir el objeto y va a tener una fuerza que nos expulse hacia el exterior de la curva. Nosotros esto lo contrarrestamos con la fuerza centrípeta, a través del volante. Esas fuerzas pues tienen que estar equilibradas para que no ocurra nada. ¿Mm? La fuerza centrífuga, que es la más peligrosa, ¿por qué aumenta? Bueno, pues aumenta a mayor velocidad, mayor fuerza centrífuga. A mayor carga también del vehículo. Luego la forma de la curva, cuanto más cerrada sea la curva, pues también habrá más fuerza centrífuga hacia el exterior de la curva. ¿Mm? Si el vehículo pierde adherencia de la parte delantera, se dice que subvira. ¿Mm? El vehículo se iría hacia el exterior de la curva. Si pierde adherencia de la parte de atrás, se dice que sobrevira, ¿sí? Se iría hacia el interior de la curva, en el derrape. Bueno, ¿qué hay que observar en una curva antes de entrar? Bien, pues hay que ver el estado del pavimento, que esté bien, que esté mojado, que tenga hielo o nieve, que esté sucio. Hay que ver también el grado que tenga la curva, si es más cerrada, más abierta. El peralte. El peralte quiere decir que ahora actualmente las carreteras ya no se hacen peraltadas, pero antiguamente las carreteras se hacían más altas del centro que de los lados y se inclinaban así para que en caso de lluvia el agua se fuese hacia fuera de la carretera, no se quedara ahí la carretera negada. Bien, ahora ya no se hacen así, se hacen totalmente planas porque los alquitranes, los cementos, eh, el asfalto son porosos y cuando llueve absorben el agua. Cuanta más alto sea la carretera del centro que de los lados, tiene más peralte, más inclinación, también hace que la fuerza centrífuga sea mayor. El grado de peligrosidad que nos lo señalizarán con las señales de dirección, de peligrosidad de curva.
para mantener el vehículo horizontal, pues es muy importante, antes de entrar a una curva, adecuar la velocidad a todas estas circunstancias. Hay que adecuar la velocidad antes de entrar, o frenando, o quitando el pie del acelerador, o reduciendo de marcha, depende de la situación. Colocar la marcha adecuada para gestionar la curva. Y conforme vayamos entrando en la curva, pues hay que girar el volante, va a depender de la velocidad que vayamos, del grado que tenga la curva. Y cuando ya llevemos más de la mitad de la curva hecha, pues hay que empezar a acelerar suavemente para ayudarle al vehículo a coger la nueva trayectoria y a salir de la curva. ¿Qué ocurre cuando perdemos adherencia? Bueno, pues que el vehículo derrapa, ¿no? Que se desliza. Puede ser causa por mal uso del vehículo, este derrape, ¿no? Vamos muy rápido, velocidad excesiva o inadecuada para la situación, que los neumáticos o los amortiguadores estén en mal estado, que el pavimento esté en mal estado, que esté mojado, que esté con hielo o nieve. Cuando derrapan de delante, bien, se le llama subviraje. Hay vehículos que dependiendo de sus características tienden más a subvirar o a sobrevirar. Bien, los que mueven el vehículo con las ruedas delanteras, que las ruedas motrices son las de delante, tienen tendencia a subvirar. Este subviraje puede ser o por exceso de aceleración o por exceso de freno, por las dos causas. Bien, ¿cómo se corrige? Bueno, pues habría que dejar de frenar o acelerar, dependiendo si es por exceso de freno o exceso de aceleración. Y habría que girar el volante hacia el sentido de la curva, o sea, hacia donde estamos girando, y con eso se corregiría. Es el más fácil de corregir, este derrape, porque lo que tenemos que hacer casi que nos sale innato, aunque no sepamos conducir. Nosotros giramos y vemos que el vehículo derrapa, nos asustamos un poco y lo primero que hacemos es o quitar el pie del acelerador, el freno, y luego como vemos que el vehículo se va hacia el exterior de la curva, giramos el volante hacia la curva, y precisamente es lo que hay que hacer en este caso. Cuando los vehículos sobreviran, que es que se va de la parte de atrás, los vehículos que llevan la propulsión, la tracción, las ruedas motrices son las traseras, tienen más tendencia a sobrevirar, a que se vaya a la parte de atrás. Esta es más difícil de corregir porque hay que tener más técnica de conducción, ¿sí? Si vemos que la parte trasera se nos va hacia el exterior de la curva, pues habría que acelerar suavemente y habría que girar el volante hacia el lado que se nos va el vehículo, de la parte trasera, ¿sí? Eso es más complicado de hacer, hay que pensarlo más, no nos sale tan automático como la técnica de conducción que hemos visto antes. El sol, condiciones adversas de la vía, el sol. Bueno, cuando más deslumbra el sol es en las horas crepusculares, no es cuando empieza a amanecer o empieza a anochecer, es cuando más deslumbra, ¿sí? También puede deslumbrar porque se refleje pues en una ventana, en un cristal, en un río, en el mar, en un lago, en la nieve después de nevar. Luego también hay que tener con cuidado el sol, sobre todo cuando entramos o salimos de los túneles, que es lo más típico, ¿no? Tú hace muchísimo sol, entras en un túnel y claro, la diferente intensidad de la luz, pues hasta que el ojo se adapta a la luz del túnel, pues hay que tener mucho cuidado en ese momento, ¿sí? Y igualmente al salir del túnel se te acostumbra la vista a la luz del túnel y justo cuando sales hace muchísimo sol, pues hasta que se adapta el ojo a la luz, pues hay que tener cuidado en ese momento. Muy recomendable usar gafas de sol cuando haya mucho sol. Y es muy importante también para ver bien, pues llevar los cristales bien limpios, ¿eh? El viento lateral. Bueno, el viento lateral si da muy fuerte desvía la trayectoria del vehículo, incluso puede llegar a volcarlo. Hay unas mangas del viento en sitios que normalmente sopla el viento lateral ¿vale? Que nos indican la dirección y la intensidad del viento. Este globo de aquí que veis en la foto, pues en la dirección que esté el globo y si está
pues más horizontal o menos nos indicaría la fuerza del viento. El viento más peligroso es cuando da de forma lateral y cuando da de forma racheada, cuando va y viene. Es el más peligroso. Cuando nos acerquemos a un obstáculo que nos haga de pantalla, en este ejemplo, pues sería un adelantamiento, un camión, un autobús, hay que tener cuidado porque, claro, nosotros la técnica de conducción para contrarrestar el viento, en este caso el viento da de derecha a izquierda, como veis en las flechas, lo representa. ¿Qué ocurre? Que tú vas con el volante como un poco haciendo fuerza en contra del viento, ¿no? Si te viene del lado derecho o izquierdo, pues irías como girando un poco hacia la derecha. ¿Qué ocurre cuando pasamos en un obstáculo que nos hace de pantalla? Pues que ese viento desaparece, pero nosotros seguimos moviendo el volante, ¿no? Entonces, como contrarrestando. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo a la entrada, justo al ponernos al lado de este obstáculo y justo cuando lo sobrepasemos. También en las entradas y salidas de los túneles, si hay viento lateral, porque es el mismo efecto. Sujetar fuerte el volante, contrarrestar un poco las trayectorias y la fuerza del viento en contravolantear contra el viento, reducir la velocidad, pues reducir de marchas, cuanta más viento haya, pues más despacio habrá que ir y incluso pues si vemos que es muy peligrosa la conducción, pues dejar de conducir hasta que pase. La lluvia. La lluvia, el primer problema es la falta de adherencia en el suelo y también la visibilidad en el vehículo, porque los cristales se mojan, se empañan, los cristales, los espejos. Bien, entonces, encender las luces para ver nosotros y para que nos vean los demás, la luz de cruce como mínimo, usar los limpiaparabrisas para ir retirando el agua del parabrisas delantero y de la luneta trasera. Desempañar los cristales con los sistemas antibao que tenemos en el vehículo, tanto del parabrisas delantero y la luneta trasera. La lluvia, el momento más peligroso es cuando empieza a llover. Las primeras gotas son las más peligrosas. ¿Por qué? Como empieza a llover y hay poca agua, pues se mezcla con la suciedad del suelo y entonces eso hace como una pasta, así que es muy resbaladiza. Si la lluvia va en aumento y empieza a llover más, pues ya digamos que como que limpia la carretera, se lleva esa suciedad y ya no es tan peligroso. Entonces el primer momento de las primeras gotas es cuando más se desliza el suelo. Moderar la velocidad, más distancia de seguridad, suavidad en los mandos, todo eso serían las técnicas de conducción en caso de lluvia y conectar todos estos sistemas que hemos visto. Frenar con suavidad, sí. Ya hemos dicho que la frenada en mojado, en comparación en seco, sería el doble de distancia. Las motocicletas hay que llevarlas en caso de lluvia por lo más vertical posible, inclinarlas lo menos posible, disminuir la velocidad. Evitar pasar las motocicletas por encima de los charcos y los vehículos en general, pues si se pueden pasar los charcos con las cuatro ruedas mejor, porque si se pasa un charco con un lado y con el otro no, pues la adherencia cambia y pues podríamos perder adherencia y trompear, que se llama. También al salir de estos charcos, si son muy grandes, pues habría que comprobar los frenos, a ver si frenan y también lo que haríamos con eso es secarlos, ¿sí? También las motocicletas lo que deben de hacer es evitar pasar por encima de la pintura por las marcas viales, porque también con el agua la pintura suele ser plástica y es una zona muy resbaladiza. El aquaplaning. Bueno, el aquaplaning es como si el vehículo se quedara sin adherencia total y fuera como patinando como por encima del agua. ¿Sí? Sería un efecto como los que hacen esquí acuático, ¿no? Esta gente que se engancha una barca con una cuerda y llevan como una tabla de surf y entonces les arrastra y van como surfeando por encima del agua. Sería ese mismo efecto, ¿sí? Es como si fuéramos patinando por encima del agua. Suele pasar, se pierde totalmente la adherencia y la dirección. Suele ocurrir pues porque llevamos los neumáticos con poca presión en el neumático, porque el dibujo del neumático es
inadecuado, es insuficiente y no puede evacuar todo el agua, porque se circula a gran velocidad, no le damos tiempo al neumático a evacuar el agua y por eso pues como que patina por encima, ¿sí? Y luego también los vehículos ligeros que pesan poco y llevan unos neumáticos muy anchos también son proclives a que se les ocurra el aquaplaning. Para evitar esto, no es una cosa que sea muy duradera en el tiempo, pero cuando notéis que pasa, hay que soltar suavemente el acelerador y coger el volante con firmeza, ¿sí? Si intentáis frenar con el freno de servicio de pie o mover el volante, pues el accidente es posible que ocurra. La niebla. La niebla, el problema número uno es la visibilidad, pero también la adherencia, porque la niebla es humedad y entonces también moja la carretera y también se perdería adherencia. Hay que extremar las precauciones, adecuar la velocidad a lo que veamos, encender las luces, las de cruce como mínimo, y si fuera necesario las antinieblas delanteras y traseras. También se nos empañan los cristales, hay que desempañarlos igual que con la lluvia y aumentar la distancia de seguridad, adecuarla a los metros que veamos dependiendo si la niebla es más densa o menos. Si no hay visibilidad, pues prohibido adelantar si tenemos que invadir el sentido contrario, girar a la izquierda, cambiar el sentido de la marcha. Y si la visibilidad es nula o prácticamente nula, pues hay que desistir de seguir el viaje, intentar estacionarnos donde no haya peligro para nosotros ni para nadie y esperar a que la niebla se levante. La nieve también quita visibilidad y sobre todo el tema de la adherencia. La nieve y el hielo pues van muy de la mano. Ya hemos dicho que la frenada se multiplica por 10 en comparación con seco. Las luces que correspondan. Hay que quitar la nieve de los cristales. El problema de la nieve es que es sólida y entonces se va acumulando en los cristales, en los pasos de rueda y también habría que ir quitándola si se va acumulando ahí. Después de nevar, si hay sol, pues gafas de sol porque el sol se va a reflejar en la nieve y también es muy deslumbrante. Pasa igual que con la lluvia en los primeros copos es cuando más desliza y también si en los surcos que van dejando los vehículos van chafando la nieve y se va endureciendo, se convierte en hielo y también es muy resbaladiza. Tenemos que consultar la previsión del tiempo si vamos a hacer un viaje y creemos que va a nevar. Y en el caso de que el viaje sea inevitable, pues hay que intentar pues llevar el depósito del combustible lleno, llevar ropa de abrigo dentro del vehículo, comida, agua, cargadores de los móviles, pues incluso llevar una pala, todo lo necesario en previsión de que nos pudiéramos quedar atascados en la carretera y, por ejemplo, tuviéramos que pasar la noche en la carretera. Bien. Si nos pasara eso, que estuviéramos atascados y incomunicados en la carretera con nieve, pues se puede dejar el coche encendido para tener calefacción. Lo que hay que vigilar es de que no se tape el tubo de escape con la nieve, habría que ir vigilando que no se quede el tubo de escape tapado y entonces el humo entrará dentro del coche y eso pues sería mortal. También a la hora de arrancar, si nos hemos quedado atascados, pues sería recomendable quitar la nieve del techo una vez vayamos a arrancar. Serían recomendaciones a tener en cuenta en un caso de nevada extrema. Llevar cadenas, en fin, todo lo necesario y lo que creamos que es conveniente pues en caso de que nos tengamos que pasar la noche, por ejemplo, en la carretera hasta que puedan venir a rescatarnos. A la hora de la conducción con nieve o hielo, pues hay que ir con la marcha más larga posible, segunda, tercera. Si la pendiente es ascendente en las curvas, si es descendente, pues lo ideal es ir con la marcha más corta posible para utilizar el motor como freno lo máximo posible. Mucha suavidad en los mandos, mucha anticipación, mucha distancia de seguridad. La velocidad muy reducida.
Sí, la nieve también el problema que cuando empieza a nevar es que se tapa la carretera, entonces hay que intentar seguir los pasos, las roderas que hayan dejado los vehículos que hayan pasado antes que nosotros. Y si vemos que ese paso ya está la nieve endurecida y se ha convertido en hielo, pues en vez de ir justamente por encima de los pasos, pues ir un poquito a un lado al otro por la nieve que esté más blanda. Si se va acumulando la nieve en los pasos de rueda, pues también hay que ir quitándola en los cristales, ya al ser sólida, lo que hemos comentado antes. Y en el caso de que sea necesario, pues usar cadenas o neumáticos especiales. El hielo. La adherencia con el hielo es prácticamente nula. El problema del hielo en el suelo, por ejemplo, es que no se ve, no es como la nieve. Tenemos que sospechar que pues con la temperatura a partir de 3 grados hacia abajo, pues menos de 3 grados centígrados, pues ya puede haber hielo en la vía. Ya hemos dicho que la frenada se multiplica por 10 en comparación en seco. Muy poca velocidad, muy despacio, mucha distancia de seguridad, la utilización del freno lo menos posible, en la medida de lo posible, utilizar el motor como freno, ¿sí? Mucha prudencia. El hielo suele aparecer o estar pues de noche en los amaneceres, en los sitios que estén muy que no les dé el sol, en los cerca de ríos, en las cunetas, zonas sombrías, que ya hemos dicho que cuando esté la temperatura cerca de 0 grados, cunetas, pasos inferiores, puentes. Si dejo el vehículo estacionado y prevengo que puede helar por la noche, pues estaría muy bien de tapar los cristales, pues con un cartón, una sábana, bien, para que no se congelen y al día siguiente cuando vaya a coger el vehículo, pues no esté el hielo pegado en los cristales. En el caso que se haya pegado el hielo en los cristales, pues hay que utilizar la luneta térmica de la luneta trasera para quitarlo, los sistemas antibaos del vehículo. El problema es que, claro, el vehículo va a estar frío y hasta que coja temperatura, pues no va a poder romper el hielo. Pues para quitarlo lo ideal es pues echar algo que tenga una base alcohólica, un rascador de goma y se quita el hielo pues enseguida de todos los cristales que nos hagan falta para poder conducir. Nada de tirarle al cristal agua caliente porque si le echáis agua caliente la diferencia de caliente a frío de repente pues podría romper el cristal. Las cadenas y los neumáticos a partir de esta señal pues sería obligatorio su uso. Bien. Puedo llevar cadenas a un sistema homologado que las sustituya. Tenemos las cadenas típicas de acero. Esta cadena textil que está homologada pues también se podría utilizar. Luego también se pueden sustituir por neumáticos especiales de barro o nieve y o neumáticos con clavos. Todo esto podría sustituir a las cadenas siempre que estén homologados. Por lo menos hay que llevarlas en las ruedas de las dos ruedas del eje que mueva el vehículo, del eje motriz. Si lleváis cadenas para todas las ruedas, pues estupendo, pero si no, habría que llevarlas como mínimo en las ruedas que muevan el vehículo, ¿sí? En las ruedas motrices. Si es obligatorio su uso y seguimos viaje y no la usamos, pues se podría sancionar, sería sancionable y nos podrían inmovilizar el vehículo.